Un cordial saludo. En el presente video vamos a encontrar la temática de nomenclatura. Especialmente vamos a basarnos en la nomenclatura de los óxidos. Entonces, para poder dar inicio a nuestro proceso vamos a tener en cuenta nuestra tabla periódica. La tabla periódica, como la vemos acá, ya la tenemos dividida en los elementos que están debajo de la escalera, sobre la escalera. Los que tenemos subrayados de colorcito verde quiere decir que son gases. Los elementos que encontramos debajo de la escalera son los elementos metálicos. Los elementos que encontramos sobre la escalera son los elementos no metálicos. Encontramos la excepción del hidrógeno, que a pesar de que está dentro de los metales, es un gas, por eso lo estamos subrayando para no tenerlo en cuenta como un elemento metálico. Podemos observar en la guía que nos hablan de los óxidos. Los óxidos son la combinación del oxígeno cuando trabaja con su número de oxidación -2 con cualquier elemento de la tabla periódica. Y encontramos dos divisiones. Una primera división es cuando el oxígeno se combina con un elemento metálico. Entonces, podemos generar la siguiente reacción. Metal más oxígeno produce un óxido básico. No metal más oxígeno produce un óxido ácido. En este momento vamos a dar inicio a la explicación de cómo reacciona el oxígeno con los metales. Es el mismo proceso que realiza con los no metales, por tal motivo las nomenclaturas serán las mismas. Entonces vamos a tener la reacción, el juego de tres nomenclaturas que encontramos en la guía, que es la nomenclatura Stock. ¿Qué nos dice la nomenclatura Stock? Que debemos tener en cuenta el número de oxidación del elemento metálico o no metálico de nuestro compuesto. Tenemos la nomenclatura sistemática, y esta nomenclatura sistemática nos da razón a la cantidad de átomos que existen en cada compuesto. Entonces utilizamos unos prefijos, la podemos encontrar ahí en una tablita y nos dicen que 1 se dice mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, y ahí podemos observar la tablita. Ahora tenemos una nomenclatura tradicional, y esa nomenclatura tradicional nos dice que depende de la cantidad de números de oxidación que tiene un elemento. Adjunto a la guía encontramos una tablita donde están los números de oxidación de los diferentes elementos. Entonces podemos identificar que hay elementos que tienen un número de oxidación, 2 números de oxidación, 4 números de oxidación y 5 números de oxidación es el máximo. Entonces para eso vamos a utilizar esta nomenclatura tradicional. Vamos a mirar la primera parte que se llama la reacción. En la reacción vamos a hacer un encuentro entre dos elementos en su estado natural. Entonces escribimos litio más oxígeno. Al oxígeno siempre le vamos a colocar este 2 porque es diatómico, es un gas, y vamos a trabajar de esa manera. Después de la flecha escribimos litio, oxígeno, y dejamos todo en la parte de atrás. En la parte superior vamos a ubicar los números de oxidación. Vamos y buscamos el número de oxidación de litio es +1. Ahora miramos el número de oxidación de oxígeno, que es -2, y aplicamos la ley de las aspas. ¿Qué dice la ley de las aspas? Que cruzamos los números de oxidación sin símbolo. Entonces el número de litio se lo colocamos al oxígeno, el número del oxígeno se lo colocamos al litio. ¿Cómo nos queda nuestro compuesto en limpio? Si lo pasamos a limpio, Li1, Li2, este 2, O1. En la literatura, cuando nosotros vamos a consultar, este 1 no va a aparecer. Por efectos, mientras aprendemos a realizar los compuestos, lo vamos a colocar y para que no quedemos desubicados, pero este 1 no nos va a aparecer en la literatura. Entonces vamos a empezar a mirar. Norma de la nomenclatura Stock. Escribimos óxido. ¿Por qué escribimos la palabra óxido? Por
la combinación del oxígeno con el metal. Estamos en un óxido de tipo básico. Óxido de, el nombre del elemento que tenemos acá, en esta ocasión es litio. Óxido de litio. Y vamos a buscar su número de oxidación. Número de oxidación de litio es 1. Este 1 es el número que vamos a escribir aquí entre paréntesis y en número romano. Entonces, óxido de litio 1. Esa es nuestra nomenclatura stock. Vamos a mirar la nomenclatura sistemática, que es la que nos dice que tengamos en cuenta los subíndices o las cantidades que hay de cada elemento. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos litios hay? 2. Prefijo de 1, mono. Prefijo de 2, di. Y esto es lo que vamos a hacer. Este 1 lo vamos a colocar aquí con el nombre de mono. ¿Mono de quién? Mono de oxígeno. Entonces, monóxido de... Ahora, ¿cuántos tiene litio? Tiene 2. Entonces, ahí le vamos a colocar di. ¿De quién? De litio. Entonces, tenemos monóxido de litio. Mono porque tiene un oxígeno, dilitio porque tiene 2 litios. Y si vamos a la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura tradicional decimos que se tiene en cuenta la cantidad de números de oxidación. Si revisamos nuestra tabla periódica, encontramos que el litio solo tiene un número de oxidación. Por tal motivo, la regla que se utiliza es de escribir solo el nombre del elemento. Entonces se llama óxido de litio. Listo. Podemos observar que en la guía ya no encontramos esta parte, sino directamente estamos encontrando desde el catión. Entonces, vamos a empezar a hacer la reacción de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo nos quedaría la reacción? La reacción nos quedaría Li a la más 1 más oxígeno a la menos 2 a la menos 2 produce la misma parte. Nos va a quedar LiO más 1 menos 2, cruzamos por ley de las aspas los números de oxidación y en la parte de abajo 2 para acá, 1 para acá. Y el nombre es el mismo. Hasta ahí tenemos los que tienen el primer, solo un número de oxidación, cuyo número de oxidación es más 1. Vamos a mirar cuando ya no trabajamos con número de oxidación más 1, sino con número de oxidación más 2 o números pares. Entonces vamos a tener el elemento magnesio con el oxígeno, nos produce flechita Mg O. Ubicamos números de oxidación en la parte superior. Mg más 2, oxígeno menos 2. Aplicamos ley de las aspas y damos el cruce. Números cruzados, 2 de allá, 2 de acá. Como los dos son múltiplos de 2, que no se nos presentaba en el caso anterior era un impar y otro impar, y la ley de las proporciones definidas nos dicen que los números se combinan en proporciones de números enteros y no podemos simplificar uno y que nos quede un número entero, entonces no simplificamos. Aquí, como los dos son múltiplos de 2, debemos entrar en un proceso de simplificación. Mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Dándonos como resultado MgO. Listo. Procedemos a asignar el nombre. Entonces, por tener oxígeno y un metal, se llama óxido de ¿qué elemento? Magnesio
magnesio. ¿Con qué número de oxidación? Entre paréntesis ubicamos este número 2. Y en romano, óxido de magnesio 2. Tenemos también que darle nomenclatura por la stock. Esta es la nomenclatura stock. Vamos a darle nomenclatura sistemática. ¿Cuántos oxígenos tenemos en el compuesto? 1. Entonces decimos monóxido de, y debería llamarse monomagnesio porque solo hay uno. Monóxido, monóxido. Monóxido y mono. Entonces tendríamos monóxido de monomagnesio. Pero la norma nos dice, según la IUPAC, que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, aquí es la que nos rige las normas, que cuando está el metal o el no metal con un solo átomo participando en el compuesto, lo dejamos simplemente como el nombre del elemento. Eso se llama monóxido de magnesio. Y aquí, en la nomenclatura tradicional, cuando vamos a revisar tabla periódica, magnesio solo tiene un número de oxidación. Por tal motivo, se sigue llamando óxido de magnesio. Si vamos a revisar dentro de la guía, nos están dando el catión magnesio, nosotros vamos a tomar desde esta parte y la desarrollamos. Quien quiera desarrollarlo desde atrás lo puede hacer perfectamente, no hay ninguna dificultad. Entonces esta es la invitación. Tenemos la explicación, la primera explicación de la parte de la nomenclatura de los óxidos, y la invitación es para que veamos los otros videos donde vamos a dar explicación de qué pasa cuando la nomenclatura tradicional no solo tiene un número de oxidación, sino 2 y 3, y cuando ya estamos trabajando con números de oxidación, no en uno solo, sino más números. Espero les sirva mucho la explicación, mis queridos estudiantes, y cualquier duda ya saben que por vía WhatsApp estaremos contestando para poder dar mejores explicaciones en próximos videos.